Realización. Cuando algo se nos revela normalmente, se parte de la idea de que para que se nos pueda revelar, antes eso ya existía. Pero también vivimos la experiencia opuesta. Nos imaginamos algo y lo pensamos. Después hacemos realizamos lo que hemos pensado. Movemos algo pensándolo. En este sentido experimentamos una revelación y nuestro pensar como creadores. La pregunta es, ¿de dónde tenemos nosotros y de dónde tiene nuestro espíritu la capacidad de pensar de modo tal que se logre algo nuevo mediante el pensamiento? ¿Acaso viene esa capacidad de nosotros? ¿Acaso viene nuestro espíritu de nosotros? ¿O es que somos pensados así por otro espíritu? ¿Y somos lo que él ha pensado de tal modo que somos el resultado de su pensar? Aristóteles se imaginó el espíritu así. Porque, ¿cómo puede existir algo sin que un espíritu lo piense? ¿Cómo puede existir algo antes de que ese espíritu lo piense? Posible y real. Este espíritu es creador por su pensar. Es creador porque continuamente piensa algo nuevo, algo que nunca existió antes. ¿Por qué este espíritu a través de su pensar crea continuamente algo nuevo? ¿Hay algo que lo impulsa a hacerlo? ¿Cómo podría ser impulsado a hacer algo sin que salga de él mismo, sin ser una parte de su pensar? ¿Cómo puede lo que aún no es ser parte de su pensar? ¿Hay algo en él que está a la espera de que lo piense? ¿Piensa eso porque eso lo está esperando para ser pensado? ¿O es que se manifiesta recién cuando piensa que era una de sus posibilidades? En la realización de su pensar, ¿qué se confirma como una posibilidad, aunque sea posteriormente? ¿Cuál es entonces nuestra relación con este espíritu? Nosotros y nuestro espíritu somos una posibilidad realizada, una posibilidad hecha realidad por ese espíritu. Sin diferencia. Creer que el espíritu, cuando piensa, establece diferencias entre lo único y lo diverso, marca una distinción como queriendo dar preferencia a una cosa sobre otra. Contradice todo lo que luego resulta del obrar de ese espíritu, porque este espíritu reconoce todo tal como es, ya que lo piensa como es. Porque lo piensa es, y se mueve tal como lo piensa. Recibe su ser y su movimiento desde el pensar de este espíritu. A través de este pensar, asiente a todo tal como lo piensa. Pensar y ser. ¿Qué reconoce el espíritu? Como lo piensa todo, todo lo reconoce. Y solamente porque lo piensa es tal cual es. Nada puede ser diferente a cómo este espíritu lo piensa. Nada puede agregarse o añadirse a su pensar. Todo es solo porque él lo piensa. Está y es así, tal cual lo piensa. ¿Qué pasa con nosotros cuando pensamos y cuando reconocemos? ¿Podemos pensar y reconocer algo que a través de nuestro pensar adquiere existencia? ¿Que se cree a través de nuestro pensar y que solo perdure mientras lo pensamos? ¿Qué relación hay entre nuestro espíritu y nuestro pensar y ese espíritu infinito? El mismo infinito, ya que su pensar es un pensar sin principio ni fin. Por lo tanto, todo lo que piensa es igualmente sin principio ni fin. El movimiento. Todo lo que se mueve porque otra fuerza lo mueve desde afuera. Por eso Aristóteles concluye que existe algo o alguien que pone en movimiento todo lo que se mueve. ¿Cómo es que él lo mueve todo? ¿Cómo puede ser movido por él si no puede existir nada antes que él lo haya movido? Se pone en movimiento porque lo piensa. Porque lo piensa puede llegar a ser, puede llegar a existir. ¿Qué ser es este? Es un ser en movimiento.
Este ser es pensado en movimiento y se pone en movimiento a través del ser. Su movimiento surge del hecho de que está pensado, de cómo está pensado ahora y solamente en la medida como es pensado. La libertad. ¿Qué pasa entonces con nuestro libre albedrío? También es pensado. Es libre porque es pensado así. Voluntad a su vez significa movimiento. La voluntad quiere mover algo, piensa algo para moverlo. De esa forma se parece a aquel movimiento que crea algo cuando lo piensa, ya que el espíritu que pone todo en movimiento lo mueve al pensarlo. Lo crea al pensarlo, como nosotros con nuestra voluntad. Ese espíritu es libre para pensar. Puede decidir lo que piensa y puede priorizar una cosa sobre otra. ¿Es posible pensar eso? ¿Qué pasa con nosotros cuando queremos algo? Cuando queremos poner algo en movimiento. ¿Es un movimiento propio o acaso este movimiento está pensado por este espíritu y a la vez es puesto en movimiento por él? Imaginarnos que nuestro movimiento es un movimiento propio es impensable, pero carece de importancia cuando actuamos, ya que de todas formas hacemos lo que este espíritu piensa y cómo lo piensa. El resultado de lo que hacemos no cambia. Está pensado por este espíritu de una u otra forma. Está siempre en el movimiento por él pensado. Sin embargo, percibimos una diferencia en nuestro sentimiento y nuestra experiencia cuando admitimos que somos movidos por este movimiento y sabiéndolo lo acompañamos hacia donde nos lleve, o cuando pensamos que somos libres en nuestras decisiones. No altera lo que hacemos, pero cambia nuestra percepción. Pensar con este espíritu pensante nos da serenidad. Experimentamos de pronto cómo somos dirigidos. Vivenciamos cómo el pensar de este espíritu nos permite pensar de otra forma, como si otra fuerza en nosotros pensara y por su pensar provocara lo que piensa. En este pensar con el espíritu nos purificamos como él mismo. En ese pensar nos movemos como ese pensar mismo, como pensados por él, y movemos otras cosas, tal como está pensado y movido por ese pensar. En ese pensar nos hacemos uno con el pensar y su movimiento. Esta es, sin embargo, una experiencia mística. ¿Es posible buscar y forzar esta experiencia? Cuando la experimentamos, es pensada por este espíritu. Se realiza, se hace realidad para nosotros, cuando él la piensa. La renuncia. Otra pregunta es hasta qué punto este espíritu, al movernos y al entregarnos a su movimiento, nos lleva a lugares que están en total consonancia con su pensar, pero cuyo alcance no logramos comprender enteramente. Precisamente allí, donde renunciamos al último conocimiento y comprensión, estamos más profundamente en consonancia con el espíritu. Movidos por este espíritu, logramos comprender lo más importante para nosotros. ¿Cuál es el siguiente paso posible y necesario que podemos dar? Este siguiente paso es para cada cual algo propio y distinto. Es diferente y, sin embargo, ante este espíritu, igual. Lo diverso. En lo diverso todo es pensado y querido por el espíritu por igual. Es pensado y querido lo que a primera vista parece que se contrapone y lo que mutuamente se desafía. En lo diverso depende uno del otro, uno y otro se relacionan, se sirven y se utilizan mutuamente. Y para el otro, vivir en lo diverso, su pertenencia a lo diferente es un desafío y una ganancia. Percibimos lo diverso como plenitud. Lo vivimos como existencia y ser, y también nos relaciona y une al otro. ¿Cómo percibimos lo diverso más intensamente? Cuando estamos en ello, completamente en ello, también cuando se muestra tan diferente, cuando lo pensamos como lo piensa el espíritu, cuando nos movemos con lo diverso tal como lo mueve el espíritu, en cualquier dirección.
¿Cómo podemos pensar lo diverso? Para estar en contacto y en relación con eso, tenemos que tener en cuenta cada detalle y orientarnos hacia cada detalle en cada uno en lo diverso. Lo esencial. Lo diverso se condensa en algo sencillo cuando se manifiesta y se muestra a través de algo concreto, a través de una unidad, como si fuera algo único, es decir, que se condensa en algo esencial. En lo esencial, lo diverso parece algo único en una plenitud experimentada comunitariamente. ¿Cómo reconocemos eso esencial? Lo reconocemos cuando somos uno con el pensamiento del espíritu y cuando pensamos como él. Y como el espíritu lo piensa todo a la vez, está unido a todos a la vez. En ese espíritu existe lo único y al mismo tiempo está unido a todos en el mismo pensamiento, en un pensamiento esencial. En ese pensamiento esencial se condensa lo esencial de todos y existen y actúan todos al mismo tiempo en él. En lo esencial, lo diverso se hace reconocible y perceptible como unidad dentro de la diversidad. Y así nosotros la vivenciamos en su plenitud. Como en lo esencial se manifiesta la plenitud de lo diverso, solo percibimos una parte de él, como si se tratase de uno, de la unidad. Por eso, lo esencial y su plenitud permanecen finalmente insondables e infinitos para nosotros, aun cuando los formulemos en palabras y cuando esas palabras tengan un efecto esencial. Antes y después. Todo lo que se mueve hacia algo. Por eso existe en cada movimiento un antes y un después. Algo que estaba antes y algo que viene más tarde. Todo movimiento es, por lo tanto, un movimiento en el tiempo. La pregunta es, ¿el movimiento completo está pensado desde el principio? Es decir, ¿el después está al mismo tiempo que el antes o está pensado en pasos consecutivos de tal forma que su fin no está pensado al principio? De ser así, el fin ya estaría presente desde el principio. Así pues, ¿existe para este espíritu omnisciente un pensar progresivo, un pensar evolutivo, un eterno pensar nuevo? Solamente así es concebible para nosotros. De otra forma no sería un pensar creativo. Sigamos el hilo de estos pensamientos, no porque yo quisiera llegar con estos intentos al último pensar, sino porque la manera en que pensamos influye también en la manera en que vivimos, en cómo nos relacionamos entre nosotros. Una reflexión aquí sería la siguiente. Este espíritu omnisciente, ¿lo ha pensado todo desde el principio? Como si todo ya hubiera sido preconcebido y realizado, incluso hasta el curso que va a tomar. Es difícil de imaginar, simplemente porque en cada movimiento el espíritu lo hace todo, lo realiza todo y sigue obrando en todo, pensándolo. El espíritu puede estar fuera de este movimiento o está moviéndose en él porque así lo concibe y así lo quiere en ese instante. Podemos diferenciar este movimiento del movimiento del espíritu, como si pudiera moverse independientemente de él. Así, el espíritu se está moviendo constantemente de otra manera, y en el tiempo siempre es nuevo. En un tiempo infinito, porque su pensar no llega a ningún final. Porque, ¿de qué manera llegaría jamás a una meta y a un final? Espíritu puro. Algunos dicen que debe haber una diferencia, que este espíritu es igual a Dios y que lo creado por él debe ser diferente a él. Sin embargo, no podemos diferenciar este espíritu de lo que muchos llaman Dios, pues nada podría ser para nuestro entendimiento más puro y abarcador que este espíritu y su pensar. ¿Nos podemos imaginar algo más grande, algo más allá de este espíritu? Forma parte del pensar no intentar pensar más de lo que el pensar puro permite.
La pregunta que surge es ¿hasta qué punto podemos pensar conjuntamente con el pensar de este espíritu? Entonces, ¿hay una diferencia? Partiendo de nuestras vivencias, existe una diferencia en relación a la claridad con la que nos sabemos en consonancia con los movimientos de este espíritu. Vivimos en nuestra conducta y en nuestro sentimiento hasta qué punto nos toman y guían los movimientos del espíritu. Tanto que, pasado un tiempo, percibimos en nosotros y en nuestro entorno cómo nuestro pensar obra algo por el simple hecho de pensarlo. A pesar de que todo lo que se mueve es movido por este espíritu, sobre todo el ser humano, no todos viven la sintonía con el movimiento del espíritu de la misma manera. Por lo tanto, existe entre ellos una diferencia en su percepción personal y también en la experiencia de felicidad que vive cada cual. Esta felicidad, la que viven los filósofos y la que llaman dicha, está en sintonía con el pensar del espíritu. Esta dicha significa para ellos la felicidad suprema, la última y real perfección que les es alcanzable. En nuestro esfuerzo por percibir cada vez con más conciencia la sintonía con los movimientos del espíritu, podemos emprender un camino muy especial, un camino espiritual. Podemos entonces atribuir el resultado a nuestro esfuerzo. ¿Realmente nos diferenciamos de aquellos a quienes les es negado este esfuerzo o a quienes les es desconocido? También aquí se atribuye lo uno y lo otro al mismo movimiento del espíritu. Guía a unos y a otros de forma diferente, independientemente de su mérito o su culpa. Lo que nosotros quizás veamos como resultado de nuestro hacer es simplemente la forma especial que tiene este espíritu de pensarnos y movernos. También aquí se diluye la distinción entre unos y otros. Solo nosotros vemos esta diferencia desde afuera y temporalmente. Desde el punto de vista del espíritu, la distinción desaparece.